teóricas. No sé qué es lo que han avanzado anteriormente, pero lo que me compete desarrollar ahora es lo que es patología del estómago, patología del intestino delgado. Entonces vamos a empezar hoy día hablando de la patología del estómago. Y diremos que el estómago deriva del intestino anterior embrionario, está fijo en dos puntos, un punto gastroesofágico y por la retroperitoneal del duodeno. Se divide en 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo y ancho. La pared tiene 4 capas: mucosa, submucosa y muscular. Aquí vemos, habíamos dicho que está constituido por el cardia, que esta es la parte del esfínter cardial, el fundus, el cuerpo, que viene más o menos desde aquí, el cuerpo, hasta esta parte de la incisura angularis, que divide lo que es la parte antral, y el antro va a ir a acabar a nivel del píloro, donde empieza el duodeno, la primera porción del duodeno. La anatomía vascular. La curvatura menor está irrigada por la arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha, y una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor está irrigada por la arteria gastrociploica izquierda, la gastrociploica derecha, y por los vasos cortos, que son los que ponen en conexión lo que es el estómago con el vaso. Aquí tenemos en esta gráfica, esta es la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha y la gastroduodenal, que competen a la curvatura menor. La curvatura mayor está irrigada por la gastrociploica izquierda, la gastrociploica derecha y por los vasos cortos, que son los que comunican con el vaso. La curvatura menor dentro del drenaje linfático, la curvatura menor, la porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean a la arteria gástrica izquierda. La región gástrica inferior drena hacia los ganglios suprapilóricos, epiploicos y a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drenan hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Se conectan en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extramurales. Aquí tenemos la distribución de los ganglios, los que están a nivel de la gástrica izquierda, la gástrica derecha, y los que están a nivel de la curvatura mayor, a nivel de la gastrociploica izquierda y derecha, y también los que están en relación con lo que es los vasos. Esto es bien importante, sobre todo en las cirugías oncológicas o las cirugías que competen a procesos neoplásicos, el poder hacer una linfadenectomía, o sea, no únicamente es la gastrectomía, sino que también tiene que ir acompañado de una linfadenectomía, o sea, el retiro de todos los ganglios con finalidad de hacer un procedimiento en lo más curativo que sea próximo. La inervación está dada por una parte parasimpática que está dada por los nervios vagos. Los nervios vagos son en número de 2, el vago izquierdo y el vago derecho. El vago izquierdo también se llama anterior y el derecho se llama posterior. Los nervios vagos también reciben otra nominación que se llaman neumogástricos. Y está inervado también por una parte simpática que deriva de las fibras preganglionares del sexto al octavo nervios aquileo-dorsal. Aquí tenemos los nervios vagos, este es el estómago, aquí tenemos el vago anterior o vago izquierdo y este es el vago posterior o vago derecho. La fisiología gástrica, motilidad y vaciamiento. Se consideran 2 segmentos funcionales en el estómago: la porción proximal o un reservorio y el segmento distal más muscularizado. O sea, la parte proximal compete a lo que es el fundus gástrico y el cuerpo del estómago, y la parte distal lo que compete a la parte delante. Estas regiones
Difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica y a la contractibilidad. La parte superior del estómago, ahí se identifican tres capas de músculo liso, una longitudinal externa, circular media y una oblicua interna. La parte inferior del estómago, la capa longitudinal, está muy bien definida y no se distingue la oblicua interna. El marcapaso eléctrico. El estómago tiene un marcapaso y como el corazón tiene un marcapaso. Este marcapaso del estómago se encuentra en la porción media de la curvatura mayor. Genera cambios cíclicos en el potencial, 3 ciclos por minuto. El potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de propagación, la velocidad y la fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren cada 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases. Una fase sin actividad motora, la otra con actividad contráctil irregular y finalmente con andanadas de descargas de contracciones que competen a la tercera fase. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago, que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, de propulsión y retropulsión y trituración de las partículas alimenticias por el acto. Se dice que la trituración compete a que tengan hasta 1 milímetro y recién son enviadas hacia el duodeno. Los mecanismos que controlan el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales y hormonales. Neurales como los nervios vagos y neurales como el glucagón y la colecistocina. Aquí tenemos el potencial de marcación de 3 ciclos, el potencial de acción, la peristalsis y la mezcla mecánica. En el estómago se secreta agua, electrolitos mediante ácido, pequeñas cantidades de bicarbonato, de enzimas, de pepsina y glucoproteína, de factor intrínseco y moco, de pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas secreta de 2 a 5 mil equivalentes por hora, constituyendo esto la secreción basal de ácido. Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25 mil equivalentes por hora. La regulación de secreción de ácido puede describirse en 2 fases. Una fase de estimulación e inhibición secretora. La estimulación se subdivide en 3 fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es mediada por el vago, que da lugar a la liberación de acetilcolina. Esta fase es inhibida por la atropina. O sea, si nosotros queremos inhibir esta fase, le vamos a administrar atropina al paciente. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra al estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, que es liberada por las células centrales, pilóricas y duodenales, que son inhibidas o se omiten por los bloqueadores H2, como el Tagamet, la cimetidina, la famotidina, en fin, esos son los bloqueadores H2. Y la fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que el estómago secrete jugo gástrico. Aquí tenemos lo que hemos hablado, descrito en esta gráfica, que tenemos la fase cefálica, o sea, a través de la visión, nosotros podemos ver una torta, una salteña o alguna cosa, ya está estimulando para la producción de ácido clorhídrico, que esto está controlado por el centro del bulbo raquídeo, por los vasos. La fase gástrica está dada ya cuando el alimento está dentro del estómago y hay reflejos secretores nerviosos locales, reflejos vagales, que están controlados por el nervio vago, y estimulación de gastrina,
que es una hormona que se produce a nivel del antro, que va a producir estimulación a nivel del fundus gástrico por medio de las células pilóricas para la producción de ácido clorhídrico. Y luego tenemos la fase intestinal, que está dada por los mecanismos nerviosos y los mecanismos hormonales. Hemos hablado de los mecanismos nerviosos, que sigue el vago o el neumogástrico actuando en esta parte, y los mecanismos hormonales a través del glucagón y de la colecistocinina. De las tres fases de inhibición secretora, la más importante es la gástrica, por medio de un mecanismo de retroalimentación negativo, el cual es mediado por la somatostatina. Así, por ejemplo, cuando hay procesos fistulosos, nosotros solemos dar somatostatina para inhibir la secreción de ácido clorhídrico y para inhibir la producción de contenido intestinal. La secreción de pepsina, la principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege contra la lesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que forman el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal. Se encuentra en dos formas: una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. La secreción de factor intrínseco es necesario para la absorción de vitamina B2 en el ileón terminal. Es transportada por medio del sistema portal al hígado y a los otros tejidos por una proteína, la transcovalamina 2. La gastrectomía total requiere de complementación de vitamina B2. Es por eso que los pacientes que son gastrectomizados por procesos neoplásicos o por alguna otra causa, en fin, se les hace una gastrectomía total, hay que darles cada mes una cierta cantidad de vitamina B12 para que se mantenga el factor intrínseco. El flujo sanguíneo a la mucosa es el doble que el de los músculos del organismo. Protege en forma importante a la mucosa contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y de las úlceras duodenales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctor, se le escucha. Ya, entonces vamos a continuar. Ha sido necesario que hablemos algo de la anatomía del estómago y también de la fisiología, porque son factores que dan lugar a que protejan de los procesos que condicionan patologías en el estómago. Y ahora vamos a hablar de la enfermedad por úlcera péptica. La enfermedad por úlcera péptica, dentro de los aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca atención y se ha enfocado a las funciones que desempeña el ácido, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores a 12 y 15 mil equivalentes por hora. En cambio, las úlceras gástricas pueden presentarse con una producción de ácido clorhídrico hasta normal, aunque siempre se dice no hay úlceras si no hay hipersecreción de ácido clorhídrico. El Helicobacter pylori condujo a muchos expertos a concluir que la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. Nos atribuyeron eso porque el Helicobacter pylori es una bacteria. La frecuencia de la úlcera péptica variable aumentó hasta 1970
y disminuyó hasta 1980 y 1990. En 1980 y 1990, la persistencia de las complicaciones, las tasas de hospitalización por hemorragia debido a úlceras duodenales disminuyeron y aumentaron para las gástricas. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en jóvenes y aumentan en mayores de edad con la utilización de antiinflamatorios y esteroides. Otro factor de aumento es el tabaquismo. Entonces, ¿por qué disminuyó la frecuencia de la patología ulcerosa? Porque en esta época, en 1970 al 80, recién aparecieron los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, las anteriores a esta época, casi toda la patología ulcerosa era atendida o tratada por medio de procedimientos quirúrgicos y la frecuencia era elevada. Entonces, con la aparición de estos medicamentos, como son los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, bajó la incidencia, pero sin embargo, no ha habido alteración en lo que respecta a las complicaciones. La localización y tipo de úlceras pueden ser gástricas y pueden ser duodenales. Las úlceras gástricas de tipo 1 se localizan en la curvatura menor del antro proximal. Las del tipo 2 ocurren junto con las úlceras duodenales y tal vez sean secundarias a ellas. Las del tipo 3 se presentan una úlcera prepilórica o del canal y las del tipo 4 están situadas en la parte proximal del estómago o del cáliz. La patogénesis ocurre cuando procesos superpuestos como infección por Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios destruyen los mecanismos de defensa normal de la mucosa. La primera línea de defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y de bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. La tercera línea de defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esta. Y finalmente la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, a lo que se denomina restitución. La infección por Helicobacter pylori primero se denominó Campylobacter pylori. Más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es un gran negativo, muy móvil y de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano. Vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la producción de urea. La infección produce respuestas inflamatorias importantes de por vida, a excepción que se cure con tratamiento antibiótico. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera. Alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y la pepsina luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia de 2 veces mayor que las úlceras duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da sintomatología clínica. La úlcera ocasionada por el Helicobacter pylori produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor a 15.000 equivalentes por hora para las úlceras duodenales. Entonces, son hiperproductoras de ácido clorhídrico las úlceras duodenales. Ya vamos a ver en lo que respecta al tratamiento quirúrgico y todas estas cosas. La presentación clínica presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigástrico. El 20% no presentan síntomas hasta que las úlceras avanzan a complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a los alimentos grasos y distensión abdominal. 15 a 20% desarrollan hemorragia, 5 a 10% desarrollan perforación,
5% desarrollan obstrucción, más frecuente en la úlcera duodenal, y suelen manifestar náuseas, vómitos, distensión abdominal. El vómito produce deshidratación y acidosis metabólica. En lo que respecta a la cuestión de, de la hemorragia, ya sabemos bien que estos pacientes empiezan a presentar hematemesis, presentan melenas y tal, y acuden a un centro hospitalario, e inclusive algunos de ellos hasta dentro de un shock hipovolémico porque han sangrado demasiado. Entonces, la conducta en estos pacientes en primera instancia es colocarse una sonda nasogástrica, hacer un lavado con solución vía fisiológica, ponerle una buena vía para tomar una muestra de sangre para determinación del grupo RH, porque a lo mejor le vamos a hacer una transfusión al paciente, darle bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones y hacer el lavado. Inclusive en el lavado podemos utilizar adrenalina para que pueda producir vasoconstricción local mezclado en el suero, y preparando al paciente para hacer un diagnóstico endoscópico, haciendo de que ya más o menos el lavado, y lo vamos a estabilizar al paciente, le pondremos oxígeno, una sonda polen urinaria para ver el flujo de orina. En fin, todas estas cosas que nos van a permitir trasladarlo al paciente a una sala de endoscopia, donde se va a encontrar directamente la causa de hemorragia, y es una causa por una úlcera gástrica o duodenal, y hacer las medidas de tratar de hacer procedimientos de coagulación por vía endoscópica. Y si esta cosa no marcha y el paciente sigue sangrando en forma masiva, hay situaciones que indican un procedimiento quirúrgico, y sobre todo los pacientes aquellos que han ido al hospital con la cuestión del lavado y la estabilidad de los signos vitales, vuelven a sangrar, es una indicación, o que hayan perdido más de 2 litros de sangre, es indicación quirúrgica. Como también los ancianos tienen mayor indicación quirúrgica porque son más lábiles en cuanto a su estabilización, y no dejarlos que sigan con un proceso de sangrado. Y también los que tienen un grupo sanguíneo raro, que sea un grupo D, porque no se puede conseguir esa sangre. Entonces en estos hay que tomar conductas quirúrgicas. Y los que desarrollan perforación son aquellos que van a acudir al hospital por un cuadro de dolor abdominal muy marcado. Se va a ver que estos pacientes tienen el abdomen en tabla a la palpación a nivel del abdomen. Vamos a ver que presentan el signo de Joubert, que es un timpanismo a nivel de la zona hepática. Le vamos a hacer una radiografía y vamos a ver aire subdiafragmático, entonces lo cual ya nos va a dar lugar a que el paciente tiene una perforación de víscera hueca por una úlcera, porque además nos va a contar el paciente de que tiene antecedentes ulcerosos, que ha estado con tratamiento y todas estas cosas, para dirigirnos más al diagnóstico de que se trata de una perforación de una úlcera gástrica o duodenal. Y el tratamiento es quirúrgico, que lo vamos a hablar después. Luego tenemos los que desarrollan obstrucción, son más frecuentes los que se han sometido a un tratamiento de úlcera duodenal y que esa úlcera ha cicatrizado. Entonces van a haber datos de estenosis pilórica o el síndrome pilórico, porque estos pacientes van a tener vómitos postprandiales, suelen tener un aumento del tamaño del estómago, a veces llega hasta la región pélvica, porque poco a poco ha ido distendiéndose. Entonces, en estos pacientes también se requiere de un tratamiento quirúrgico para corregir el proceso obstructivo que presenta. Aquí tenemos que el diagnóstico se puede hacer a través de la biometría hemática completa, las pruebas de función hepática, creatinina y calcio, la determinación del nivel sérico de gastrina en las úlceras resistentes al tratamiento y las pruebas para el Helicobacter pylori.
Las pruebas para el Helicobacter pylori se dividen en las que requieren y no requieren biopsia de la mucosa y el examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de urea. Las que no requieren biopsia incluyen una prueba de serología y la prueba de urea en el aliento. Las radiografías. Se utilizan técnicas radiográficas de contraste, de un solo contraste que deja pasar el 50%. O sea, únicamente es efectivo en el 50%. Las de doble contraste, el 80-90% de los cráteres se detectan. La endoscopía es el método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí tenemos, este paciente tiene aquí una úlcera, aquí hay otra úlcera, es una gastroscopía. Aquí tenemos, aquí está una úlcera y aquí hay otra. El tratamiento médico, todo paciente que tiene un diagnóstico de úlcera, en primera instancia siempre se va a iniciar el tratamiento con un tratamiento médico no quirúrgico. El tratamiento médico, el tabaquismo, retarda la cicatrización de la úlcera. El ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios tienen un efecto nocivo sobre la resistencia de la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se ha desarrollado una farmacoterapia adecuada para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. Primero, neutralización de la secreción gástrica. Segundo, inhibición de la secreción. Y tercero, protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores. Producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional y producen estreñimiento importante. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. La cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal de 70 a 80% después de 4 semanas y de 80 a 90% después de 8 semanas. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben selectivamente la HK-ateasa de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción de ácido. El omeprazol es un agente muy potente, superior a los receptores H2. El sulclartato es el único medicamento que actúa al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica, produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento. El tratamiento para la infección por el Helicobacter pylori. Se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia para las úlceras duodenales y gástricas. La combinación de 1 o 2 antibióticos con agentes antisecretores o bismuto son muy eficaces. La claritromicina, el metronidazol o la amoxicilina más el omeprazol durante 7 a 10 días produce curación de la úlcera condicionada por el Helicobacter pylori. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, tengo una pregunta. Dime. Doctor, en varios pacientes he visto que el bismuto les hace doler muchísimo el estómago. Y mi pregunta era si hay alguna manera de cambiar el bismuto o sea, una alternativa al bismuto. Pero tú te refieres
a los antiácidos, ¿no es cierto? Sí, doctor, al bismuto sobre todo. Bien. Bueno, tal vez el paciente, lo que pasa es que los antiácidos tendrían que condicionar una mejoría, ¿no es cierto? Porque está neutralizando la acidez gástrica y lo que condiciona molestias es la acidez gástrica, es el ardor, la sensación de ardor que tenemos en la parte de epigastrio, que es como consecuencia de la hiperacidez que presenta el paciente. Y lo que pretendemos con el antiácido es antiácido. Entonces, estos antiácidos que son de bismuto, que son de aluminio, tienen algunas situaciones que a lo mejor el de bismuto que tú dices, porque produce diarrea. Entonces, probablemente aumenta la contracción del intestino, que va a dar lugar a un aumento de la peristalsis y consecuentemente, pero es un dolor condicionado por el aumento de la peristalsis intestinal y no es como consecuencia del defecto ulceroso. Entonces puede ser que dé lugar a un aumento del intestino, al peristaltismo del intestino y que condicione alguna molestia de tipo cólico en los pacientes. Es como cuando todos tenemos alguna cuestión relacionada a despeños diarreicos, vamos a tener dolores de tipo cólico, de tipo retortijón. Entonces, yo creo que esa puede ser la explicación que podría condicionar en función de utilizar esta actividad. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. ¿No? ¿Es que hay alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar en lo que respecta al tratamiento de la úlcera y sus complicaciones. Las 4 indicaciones clásicas para la cirugía son resistencia al tratamiento. ¿Por qué pueden hacer los pacientes resistencia al tratamiento? Generalmente porque los pacientes son indisciplinados, o sea, que tienen algún tipo de tratamiento médico en base a los bloqueadores H2, a los inhibidores de la bomba de protones, que no lo cumplen y que aparte de eso, estos pacientes que tendrían que tener mucho cuidado en función de lo que es la parte del tratamiento, hasta se vuelven antisociales, porque van a una reunión, pongámosle, se les han dado un picante mix o algo, van a decir, no, el picante está contraindicado porque yo soy un paciente ulceroso. Tómate un trago, no. ¿Quieres fumar un cigarrillo? Tampoco no. ¿Entienden? Entonces, algunos no hacen una obediencia adecuada en lo que tiene la indicación del tratamiento antiulceroso. Y de vez en cuando toman, porque tienen molestia, los bloqueadores H2 o cumplen con el tratamiento antiulceroso parcialmente, y es por esa situación que tienen resistencia al tratamiento, ¿no? Luego, la otra indicación para la cirugía es la hemorragia. Habíamos dicho que los pacientes que presentan un cuadro de hemorragia van con hematemesis, con melenas, hasta con hipotensión, con tendencia al shock hipovolémico. En fin, se dice que por lo menos el 80% casi van a tener un cuadro de remisión de la hemorragia, inclusive sin tratamiento. Pero un 20% se complican y van a llegar inclusive a procedimientos quirúrgicos para resolver el cuadro de hemorragia. La perforación, igual, son pacientes que están con tratamiento o sin tratamiento que pueden tener una perforación de una úlcera péptica que puede ser gástrica o duodenal, que van a acudir con un cuadro de dolor abdominal intenso. Al examen físico vamos a ver que tienen el abdomen en tabla, a la palpación vamos a percutir y vamos a ver que en la percusión hay timpanismo a nivel de la zona hepática. Y radiológicamente, como les había dicho, vamos a encontrar
de que hay aire subdiafragmático. No en todos se encuentra aire subdiafragmático. Y hay una manera de probar, de poner una sonda nasogástrica y le damos un émbolo de aire a través de la sonda nasogástrica. Si la primera radiografía no ha mostrado aire subdiafragmático, aunque ya el paciente, por los datos clínicos y tal, tiene indicación quirúrgica, pero dentro de la situación de pretender y ver de qué se trata, le ponemos una embolada de 50 ml, por ejemplo, una jeringa grande, y después le hacemos otra vez la radiografía y vamos a ver de que ahí ya aparece aire subdiafragmático. No siempre se hace esto, o sea, no siempre, porque ya el paciente tendrá pues datos que muestren su necesitación peritoneal, indicación de cirugía, pero en un porcentaje de un 60%, sin hacer este procedimiento de ponerle un émbolo de aire, ¿no? Se va a ver que hay aire subdiafragmático. Y la otra causa, la obstrucción, que va a dar dada por el hecho de que el paciente va a vomitar, va a tener vómitos postprandiales, no va a tolerar la alimentación, en fin, va a tener una hiponatremia y todas las causas que afectan la situación de los vómitos. Entonces, vamos a volver a esto y aquí está bien claro. Las 4 indicaciones clásicas para la cirugía son resistencia al tratamiento, hemorragia, perforación y obstrucción. La cirugía para la úlcera duodenal. Habíamos dicho de que la úlcera duodenal requiere de hipersecreción ácida y que requiere más de 12 a 15 mil equivalentes por hora para que le produzca una úlcera duodenal. Entonces, el tratamiento para la úlcera duodenal dentro del procedimiento quirúrgico implica hacer una vagotomía troncal y procedimiento de drenaje. La vagotomía troncal consiste en cortar los nervios vagos izquierdo y derecho, y si cortamos los nervios vagos, hay una atonía gástrica. El estómago no se contrae. Entonces tenemos que hacer un procedimiento de drenaje para que ese contenido gástrico pase al resto del intestino. Y estos procedimientos de drenaje se denominan, puede ser una piloroplastia de Feinstein-Niculich, una piloroplastia de Finney, o una gastroduodenostomía de Jaboulet, o como una gastroenteroanastomosis también. La vagotomía supraselectiva de células parietales y gástrica proximal son términos sinónimos que se utilizan para describir el procedimiento. El nervio criminal de Grassi, rama proximal del tronco posterior, predispone a la recidiva de las úlceras y se lo deja intacto. Entonces, hay aquí 2 procedimientos. Uno con vagotomía troncular y lateral, y la otra es una terminología que se denomina vagotomía supraselectiva, que no corta los vagos troncales, sino la supraselectiva desconecta, digamos, las fibras nerviosas de los vagos de la curvatura menor del estómago, llegando a la parte antral, donde este nervio vagal se denomina nervio de la Target y permite la inervación de la parte del antro. Consiguientemente no requiere de un procedimiento de drenaje. ¿Perfecto? Aquí ven, este es el nervio vago anterior, este es el hiato gastroesofágico. Se ha hecho la apertura del hiato gastroesofágico, se hace una tracción del estómago y los nervios se los tasta como unas cuerdas. Y este es el vago anterior, se lo ha cortado aquí al vago anterior, y este es el vago posterior que también se lo va a cortar. Y esta vagotomía troncal
requiere de un procedimiento de drenaje, porque si no hacemos el procedimiento de drenaje, todo lo que el paciente coma se va a acumular aquí, no va a pasar, porque no hay contractibilidad en el estómago para que haya un procedimiento de vaciamiento. Entonces, dentro del procedimiento de drenaje, las piloroplastías son aquellas que van a cortar al píloro, que es el esfínter distal del estómago. Aquí tenemos. Esta es una piloroplastía de Heine-Mikulec. Entonces, ha hecho un corte longitudinal. Aquí está el píloro, esta parte que vemos un poco sobresalida. Y este paciente ha debido tener un cuadro de hemorragia, porque aquí es una úlcera que le han dado un par de puntos para hacer hemostasis. Y el cierre de esta incisión longitudinal que hacemos, que abarca parte del duodeno y la parte del estómago, el cierre es transversal. Aquí tenemos, esta es la piloroplastia de Finney y esta es la piloroplastia de Habulen. Aquí se ha unido la parte de la primera porción del duodeno con la parte del estómago y se ha hecho un cierre. Aquí estamos viendo lo que se ha cortado como una herradura, ¿no? Entonces aquí se está ya uniendo la parte posterior y luego se va a unir la parte anterior del pie. La vagotomía supraselectiva. Hay datos sólidos que indican que las úlceras prepilóricas tienen más posibilidades de experimentar recurrencia que las duodenales. No están claras las razones, pero es posible que este no sea un procedimiento óptimo para tratar las úlceras prepilóricas. Aquí tenemos, esta es la vagotomía supraselectiva. Entonces se hace una liberación a nivel del hiato gastroesofágico, se pela, digamos, la parte distal del esófago, este es el esófago y este es el cardio. Entonces aquí se ha ido desnervando la curvatura menor del estómago, se ha desconectado. Se hacen, que les digo ahora, con el electrobisturí electrónico y tal, debe ser más fácil. Pero es una cirugía engorrosa, porque da lugar a que tengamos que liberar una parte, hacer ligaduras para que no haya los vasitos que sangran, etcétera, ¿no ves? Entonces, aquí tenemos, habíamos dicho, que esta cirugía tiene que dar lugar a que se corte el nervio criminal de Gracie, que es una rama del vago posterior. Aquí está, este es el vago posterior y aquí está el nervio criminal de Gracie. Entonces hay que cortar. Esta vagotomía supraselectiva, que se hace desnervando la curvatura menor, se llega hasta esta parte que ya es el antro y se dejan únicamente 3 filetes nerviosos del vago anterior. Y esos filetes nerviosos se denominan nervios de la target o pata de ganso. Entonces, es ahí, hasta ahí. Y con eso se permite de que en esta parte del antro haya inervación y no haya necesidad de hacer un procedimiento de drenaje. Entonces es suficiente. Lo que comemos se va a almacenar aquí, va a pasar al antro y aquí se va a producir la trituración de los alimentos y van a pasar hacia el duodeno. La vagotomía troncal y antrectomía, la tasa de recurrencia es de 0 a 2%. La vagotomía y piloroplastia se utilizan en situaciones de emergencia. La vagotomía supraselectiva en situaciones programadas. La vagotomía con antrectomía es el tratamiento indicado de las úlceras prepilóricas que requieren cirugía programada. A ver, dentro de esto se hace una comparación en cuál de estos procedimientos es más efectivo. ¿Y cómo podríamos comparar de la vagotomía troncal y la vagotomía supraselectiva? ¿Cómo podríamos comparar? Por la recidiva. Entonces se atribuye que hay mayor recidiva con la vagotomía supraselectiva
y menor recidiva con la vagotomía troncal. Ahora, ¿qué es lo que hace la vagotomía? Inhibe la producción de ácido clorhídrico. Frena, no da lugar a que se produzca. Pero sin embargo, a nivel del antro, hay estimulación por medio de una hormona que es la gastrina, que estimula las células pilóricas del fundus gástrico y va a dar lugar a producción de ácido clorhídrico. Entonces, la inhibición de ácido clorhídrico únicamente con vagotomía troncal y procedimientos de drenaje no es del 100%. Pero si nosotros cortamos y resecamos la parte del antro, vamos a inhibir de producción de ácido clorhídrico en el 100%. Entonces, la recidiva en esta situación es menor, es del 2%. Entonces, esta vagotomía con angiotomía es el tratamiento indicado de las úlceras prepilóricas que requieren cirugía programada. Porque las vagotomías de operación de drenaje únicamente se hace en casos de emergencia. O sea, yo voy a operar un paciente que tenga, que les digo, una perforación. Entonces voy a catalogar y voy a decir, los procedimientos de perforación únicamente se pueden resolver con un cierre de la perforación y ponerle un parche de piflón. Eso implica el tratamiento únicamente de lo que es la emergencia, pero también podría ser el tratamiento de lo que es la emergencia y la enfermedad. Entonces voy a hacer vagotomía troncular y piloroplastia. ¿Okay? Entonces con eso voy a solucionar. Pero ¿qué pasa? Todos aquellos que superen las 48 horas de perforación, no es aconsejable hacer un procedimiento de la enfermedad únicamente la emergencia. Pero todos aquellos que tengan un menor tiempo, sí se puede hacer un procedimiento tanto de la emergencia como de la enfermedad. Aquí vemos, aquí a este paciente le están haciendo una gastrectomía, ¿no ven? O sea, es una gastrectomía casi subtotal, le están negando nada más que el fundus gástrico y aquí han cortado el duodeno, ¿no ven? Aquí postpilórico, aquí está el píloro en esta parte, está cortado, han hecho cierres del duodeno y han retirado. Estos procedimientos se pueden hacer en procedimientos condicionados por procesos neoplásicos o por úlceras, si este paciente tiene una úlcera. O sea, en los procedimientos de úlceras gástricas, lo que se hace es la resección de la zona que compromete la úlcera. O sea, no podríamos hacer, digamos, aquí, si tiene aquí una úlcera, no podemos hacer una resección de la parte del fundus y mantener el resto. No se puede. Entonces siempre se tiene que hacer de la parte distal hacia la próxima. La vagotomía troncal posterior y seromiotomía anterior laparoscópica no se dispone de resultados a largo plazo para comparar con los procedimientos abiertos. No requiere de procedimientos de drenaje. Esto todavía está en tela de juicio y en fase de experimentación, y les comento para que sepan que también hay este procedimiento que se podría hacer. Las operaciones para la úlcera gástrica. La antrectomía, perdón, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Han entendido? Sí, doctor. Ya. A ver, y si no tienen preguntas, yo creo que podríamos dejar aquí, porque creo que tienen clases ustedes Sí, después de doctor. las 6, ¿no es? O después de las 7, No, a las 7, doctor. a las 7. Bueno, ya faltan 4 minutos según mi reloj. Entonces, para no dejar inconcluso y para continuar el día de mañana, podríamos dejarlo aquí en operaciones para la úlcera gástrica. Está bien, doctor. ¿Tienen alguna pregunta?
Por el momento creo que no hay, doctor. Ya. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Y mañana continuamos. Igual yo voy a esperar a que me envíen el link, ¿listo? Y nos veríamos a las 6 de la tarde el día de mañana. Gracias, Está bien, doctor. doctor. Listo. Hasta luego, que tengan muy buenas